Hola y bienvenidos a este espacio llamado Electricidad Súper Básica, en el cual de manera simple pero concreta hablaremos de electricidad. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. Bien, para comenzar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Energía y electricidad serán lo mismo? Para dar respuesta, exploremos de qué se trata cada una de ellas y saquemos conclusión. ¿Energía es lo mismo que electricidad? Hagamos una definición de cada una. Comencemos por qué es energía. Es la capacidad que tiene la materia para producir y realizar trabajo, basado en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de esta. Este término tiene diversas aceptaciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad de hacer, transformar o poner en movimiento. En física, es definida como la capacidad de realizar trabajo, entendiendo trabajo como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. ¿Cuáles son las fuentes de energía que poseemos? Las podemos dividir en dos grupos, en fuentes de energía renovables, que son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza, y las fuentes de energía no renovables, que son aquellas que son limitadas y van desapareciendo a medida que se van utilizando. ¿Y cuáles son estas energías? Renovables, como el sol, que brinda luz y calor. La energía eólica, producida por el viento. La energía mareomotriz, reflejada en los mares por el efecto de la atracción gravitatoria. La hidráulica, obtenida de los ríos y su represamiento. Y la biomasa, procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada de algún proceso biológico o mecánico. Ahora las energías no renovables, como el carbón, que se origina por descomposición de vegetales terrestres, hojas, maderas, etc., y que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares o marinas y tarda varios millones de años en su formación. El petróleo, que es un líquido inflamable de origen natural y se compone principalmente de una mezcla de hidrocarburos. Su formación es muy parecida a la del carbón. El gas natural es un fluido sin forma ni volumen propios, que se encuentra frecuentemente en yacimientos de petróleo o carbón y que tiene múltiples usos. El uranio, que es un elemento químico metal radioactivo de color plateado grisáceo, utilizado como combustible principal de los reactores nucleares para producir electricidad. Ahora, definamos entonces qué es electricidad. Es un tipo de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o movimiento de electrones que forman los átomos. Si los electrones se separan del átomo, al moverse, al desplazarse, están generando lo que conocemos como corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica utilizada para generar luz, producir calor, para producir movimiento, para amplificar sonidos, para formar audio y video, la transmisión de datos y multimedia, y para generar diferentes aplicaciones que satisfacen necesidades. En conclusión, ¿energía es lo mismo que electricidad? La respuesta sería no. Energía es diferente de electricidad, puesto que la electricidad es una consecuencia de un tipo de energía. ¿Cuáles son los tipos de electricidad que tenemos? La corriente alterna, que es un tipo de corriente que cambia de dirección y magnitud respecto al tiempo. La gráfica ilustra la situación. El otro tipo de corriente es la directa, la cual no cambia su dirección y magnitud frente al tiempo. La imagen refleja lo dicho. Pero hagamos una explicación un poco más detallada. La corriente alterna es un tipo de corriente que encontramos en electricidad.
Esta corriente alterna tiene una característica y la característica principal es que está cambiando de dirección y magnitud respecto al tiempo, así como la gráfica nos lo está mostrando en este momento. Tenemos una corriente alterna y esa corriente alterna la podemos definir también o viene definida como AC, del vocablo inglés alter current, que traduce lo mismo, corriente alterna. Ahora, una corriente alterna, como la que tenemos aquí, esta sería la señal que nos mostraría si nosotros la viéramos a través de un osciloscopio. Muy bien, un osciloscopio es una máquina o un aparato de medición el cual nos permite observar las señales eléctricas. En este caso, una señal de corriente alterna nos generaría este tipo de señal. Podríamos hablar de este puntito que está aquí, al cual lo vamos o se le ha denominado valor pico. También existe en este punto un valor pico. La diferencia que hay entre este valor pico y este valor pico de aquí es que este valor pico es el valor pico positivo, mientras que este es el valor pico negativo. Muy bien, una onda, como se desplaza de 0 a un máximo positivo y luego de ese máximo positivo a 0, durante el tiempo que transcurre, porque esta línea es el tiempo, aquí estaremos diciendo que está cambiando su magnitud, porque empieza a tener diferentes valores de magnitud aquí. Si esta fuera el eje, o fuese el eje en el cual tuviéramos representado una corriente o tuviéramos representado un voltaje, eso quiere decir de que aquí están los niveles de tensión o niveles de corriente que tendría esta onda. En este caso, como esta onda va subiendo, pues obviamente cada vez que ella llega a un punto de aquí, tendríamos acá un nivel ya sea de tensión o un nivel de corriente. Por eso decimos que esta está cambiando de magnitud cada vez que el tiempo va cambiando, porque a medida que el tiempo empieza a avanzar, ¿sí? Cada vez que este tiempo va avanzando en esta dirección, pues esta magnitud va cambiando aquí y va cambiando hasta un valor máximo y luego disminuye hasta regresar a 0. Allí estaremos diciendo que está cambiando de magnitud, pero también diríamos que cambia de dirección. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo empieza nuevamente el cambio de magnitud, pero ahora el cambio de magnitud es negativo. Por eso es que decimos que la corriente es cambiante, es alternante, está cambiando entre positivo y negativo. Ahora, ¿cuáles son las características o los valores típicos que vamos a encontrar en una onda de corriente alterna? Entonces, ya dijimos que encontramos lo que es el valor pico, y lo encontraríamos un valor pico positivo y un valor pico negativo. Pero también vamos a encontrar una medición que estaría entre este valor pico y este otro valor pico de aquí. Esa medida que tendríamos entre estos dos puntos es la que se conoce o se denomina como valor pico a pico. También existe otro elemento aquí importante y es cuánto sería lo que hay desde este punto hasta este punto de aquí. Bien, esto que está aquí se denomina por la letra griega lambda. Y lambda lo que significa es la longitud de onda. La longitud de onda no es más que el tiempo en que se demora o el tiempo que se está demorando esta onda en recorrer. Dicho de otra forma, estaríamos hablando de otro elemento que también hace parte de lo que es una onda de corriente alterna. En este caso estaremos hablando de un término al cual llamaríamos frecuencia. Esta frecuencia pues es recíproca con otro elemento al cual denominamos periodo. ¿Qué significa que sean recíprocos? Bueno, que la frecuencia es 1 sobre el periodo y el periodo es 1 sobre la frecuencia. Pero entonces nos preguntaríamos allí qué es frecuencia y qué es periodo. Bien, si hablamos de lo que es la frecuencia es el número de ciclos que se presentan en una unidad de tiempo, mientras que el periodo es el tiempo en que se demora un ciclo en completarse. No nos vamos a olvidar, valor pico, el valor pico a pico, lo que es la frecuencia, lo que es el periodo y lo que es la longitud de onda. Hay dos valores característicos de los cuales quiero hablarles también, los dejé en esta otra sección, esta sección un poquito aparte.
porque son valores bastante importantes y tenemos que ver mucho con ellos, sobre todo con los aparatos de medición. En esos dos valores son los siguientes. El primero que vamos a mencionar es el valor instantáneo, lo que conocemos como Bin. El valor instantáneo son valores infinitos que se encuentran ¿en dónde? En la onda. ¿Cómo así valores infinitos? Bueno, es que yo puedo medir un valor aquí, puedo medir un valor aquí, puedo medir un valor aquí, puedo medir un valor aquí. Quiere decir que son infinitos valores que yo puedo medir durante el recorrido de esta onda. Ahora, ese valor instantáneo, ¿de qué depende? Bueno, el valor instantáneo depende de una ecuación la cual dice que es el valor pico multiplicado por el seno de omega t más o menos un ángulo de desfase. ¿Qué significa esto del ángulo de desfase? Bueno, el ángulo de desfase lo único que me está indicando es que si esta onda está comenzando en un lugar o en un tiempo, para este caso sería un ángulo, porque al hablar de omega es estar hablando de la velocidad angular. Si estamos hablando de omega, entonces estar hablando de un ángulo aquí en cuál de estos está comenzando. Entonces básicamente esto es el valor instantáneo. Pero también existe otro valor, el cual conocemos como valor eficaz o valor RMS. ¿Qué significa eso de RMS? RMS lo que traduce es root mean square, lo que traduce al español como raíz cuadrática media. Raíz cuadrática media. ¿Qué es el valor eficaz o el valor raíz cuadrática media? Bueno, este valor es el valor que nosotros vamos a encontrar en los equipos de medición. Cada vez que nosotros tomamos un equipo de medición y hacemos una medición, valga la redundancia, ya sea de corriente o sea de voltaje de tipo alterno, entonces el valor que nos va a salir allí medido es el valor RMS o valor eficaz. ¿Qué significa eso el valor RMS? O sea, raíz cuadrática media. Bien, básicamente la traducción será lo siguiente: es aquel valor de corriente o voltaje directo que proporciona sobre una resistencia la misma potencia promedio que la corriente o voltaje alterno sobre la misma resistencia. Eso suena algo así como bastante muy enredado. Vamos a desenredar un poquito la maraña y nos vamos a dar cuenta de que hablar de RMS es bastante simple, aunque no es el tema en el cual nos vamos a quedar y vamos a profundizar. Cuando estamos hablando entonces del valor RMS, ¿qué significa? O sea, todo ese trabalenguas que dijimos hace un momento, en términos muy básicos, es lo siguiente. Si nosotros tenemos un resistor y sobre esta resistencia, ¿sí? Es un resistor, sobre este resistor nosotros aplicamos una corriente o voltaje directo, sobre esta resistencia se nos va a presentar ¿qué cosa? Se nos va a presentar una potencia promedio, pero directa. ¿Por qué? Porque estamos aplicando voltaje o corriente directo. Ahora, si nos alejamos de esto y ahora lo que hacemos es aplicar una corriente o un voltaje alterno, pues obviamente lo que se va a producir es una potencia promedio alterna. Ahora, ¿qué será entonces el valor RMS? Bueno, todo ese trabalenguas que dije ahora, pues simplemente lo podemos reducir en que la potencia promedio de corriente directa es igual a la potencia promedio de la corriente alterna. Esta igualdad, al final de cuentas, se resuelve matemáticamente y en últimas estaríamos encontrando de que el valor RMS es igual al valor pico sobre raíz de 2, por lo que conocemos como punto 707. Esto es básicamente lo que se utilizaría en electricidad. Vamos a hablar de lo que es la corriente directa. Muy bien.
La corriente directa, o conocida también como DC, lo que significa Direct Current, corriente directa, si pudiéramos verlo, como dije en el apartado anterior, a través de un osciloscopio, lo pudiéramos ver, esta sería la señal que nos entregaría. Nos entregaría una señal de una magnitud, ya sea de voltaje o de corriente, con respecto al tiempo. ¿Qué podemos observar aquí? Lo que podemos observar es lo siguiente. Habíamos dicho que la característica de la corriente directa es que no cambia de dirección y no cambia de magnitud. En ese caso, no va a cambiar de magnitud. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una magnitud, ya lo hemos dicho, ya sea una tensión o una corriente, ya tenemos un nivel que nos daría este puntico que está aquí. Y ese nivel, a medida que el tiempo empieza a transcurrir, pues simplemente ese nivel de tensión o nivel de corriente no va a cambiar. Por tanto, podemos decir de que la corriente no cambia su magnitud. Y ahora, no cambia de dirección, ¿por qué? Porque resulta de que este nivel de tensión o nivel de corriente que tenemos aquí se encuentra en el lado positivo. Comienza en un punto, termina en un punto, pero su nivel no va a cambiar y va a ser ya sea positivo o va a ser negativo. Eso es lo que indica de que no cambia su magnitud ni cambia de dirección. Ahora, ¿cómo obtenemos la corriente directa? Bien, la corriente directa la obtenemos a través de la química. ¿Qué se hace con la química? Bueno, se hacen unas mezclas internas y se introducen en unos recipientes. Estos recipientes lo que hacen es separar los electrones que químicamente, a través de estas sustancias químicas, de los compuestos químicos, lo que hacen es liberar electrones y atraparlos en dos electrodos. Estos dos electrodos o polos de la batería, pues ellos van a dar al exterior. Entonces, estos recipientes, como ya lo había dicho, nosotros los conocemos como pilas o baterías y son las que nos dan a nosotros qué tipo de corriente. Nos dan corriente directa, que básicamente son las que utilizan prácticamente todos los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos. Bien, por ahora practiquemos lo que hemos visto y nos vemos en una próxima entrega.